Hola, soy Jesús Toro y vamos a hacer la cata 5. Hoy nos vamos a enfrentar a mi peor enemigo, el SQL. Bueno, ya por más aparte vamos a empezar con la cata. Como se puede ver, ya tenemos la dependencia del SQLite en el POM. Lo que vamos a hacer es crear una base de datos a partir de los datos que tenemos en remoto y crear el histograma a partir de ella. Así que lo primero va a ser crear una clase que sea la que construya la base de datos. Esta clase implementará la interfaz recorder que estamos creando ahora. Ahora que ya tenemos la interfaz, vamos con la clase que la implementa. Primero que nada, para que la clase guarde las cosas en una base de datos, vamos a necesitar una conexión a la base de datos. En la base de datos nos volvemos a enfrentar al problema de que los Pokémon puedan tener varios tipos. Aquí lo ideal sería tener una tabla que guarde los Pokémon sin los tipos, otra tabla con todos los tipos de Pokémon y una tercera tabla que relacione ambas tablas. Pero como todavía desarrollar Demencia no entra en mis planes, vamos a crear una sola tabla y los tipos van a ser una lista separada por comas. Se puede observar tanto en el propio SQL como en el método que acabamos de crear el uso del patrón tell.don't.ask para evitarnos usar ifs. Ahora vamos a preparar la sentencia SQL que vamos a utilizar para introducir cada Pokémon a la base de datos. Esta sentencia será siempre la misma y lo único que cambiaremos serán los valores según el Pokémon que queramos introducir. La sentencia debería ser un prepared statement, no solamente un statement, así que ahora vamos a cambiarlo. Ahora solo nos queda implementar el método put. Como siempre, vamos a intentar encapsular el put en métodos más pequeños. Básicamente, para cada Pokémon, escribiremos sus valores en la sentencia que tenemos preparada y la ejecutaremos. También tenemos que convertir la lista de los tipos del Pokémon a una string separada por comas. Como ejecutar las sentencias una por una sería bastante lento, lo que vamos a hacer es ejecutarlas por lotes. Y una vez más, en la función que va a ejecutar los lotes, utilizamos el tell.don't.ask. El dataset que estamos utilizando no tiene mucho más de 1200 Pokémon, así que los batches que hagamos no serán exageradamente grandes. También nos tenemos que asegurar de que si nos queda algún lote sin ejecutar, que se ejecute antes de comitear los cambios a la base de datos. Y con esto ya tenemos una clase que escriba en nuestra base de datos. Ahora haremos una clase que lea de ella. Esta clase implementará la interfaz store que creamos en la cata anterior. Y como vamos a leer de una base de datos, necesitamos una conexión a la misma. Como siempre, vamos a reducir el número de WTFs por minuto, encapsulando los métodos para hacerlos más legibles. Para obtener el stream que queremos, haremos una query a la base de datos y convertiremos los resultados en objetos de la clase Pokémon de nuestro model.
El stream lo vamos a generar a partir del set de resultados de la query. Lo que haremos será ir tomando resultados hasta que uno sea null. Igual que antes cogíamos los tipos y los convertíamos en una string separada por comas, ahora tenemos que coger esa string y volverla a convertir en una lista de tipos. Y con todo esto hecho, ya podemos leer de la base de datos y escribir en ella. Ahora vamos a implementar el main. No lo he dicho antes, pero he refactorizado el paquete app para guardar varias versiones del main de forma ordenada. Y por seguir con la temática, cada una de las versiones tendrá el nombre de un Pokémon. La clase main tendrá un campo estático que será el archivo de la base de datos. Y será en el public static void main donde abriremos la conexión con la base de datos. Para no tener que cerrarla explícitamente, la abriremos en un try with resources. En la URL de la conexión tenemos que especificar que la estamos abriendo con SQLite. Y como abrir una conexión puede lanzar una excepción, simplemente vamos a añadir un catch al try que ya tenemos. Vamos a extraer un método, la sentencia donde creamos la conexión, para poder devolverla ya configurada. Le ponemos el autocommit a false, porque sería muy lento hacer commit cada vez que se ejecuta una sentencia de SQL. Aquí usaremos de nuevo el patrón tell.task para que si la base de datos no está creada, que se cree. Y por último, solamente nos queda mostrar por pantalla el histograma con los datos de la base. Vamos a usar los mismos rótulos que para la cata anterior, así que los copiamos y los pegamos. Y también vamos a usar el mainframe que implementamos en la cata anterior. Vamos a ejecutar el código y como se puede comprobar, el histograma se genera correctamente. Así que la cata 5 ya estaría terminada. Muchas tardes y buenas catas.